están acá, ya van al día con las actividades, o si han tenido algún inconveniente con alguna actividad o algo que no comprendan respecto de la actividad uno, el caso Malala, la actividad 2, que es el video de proyecto de vida, o de la actividad 3, que es el diagrama de sistemas. De pronto tienen alguna pregunta, alguien tiene alguna pregunta, alguno de ustedes respecto de alguna de esas tres actividades que llevamos hasta ahora. No. Bueno, entonces la idea era primero pues mirar que despejáramos alguna duda, alguna cuestión que hubiese surgido respecto de alguna de las tres actividades que se llevan hasta el momento, según la guía y según el cronograma que tenemos. Bueno, la idea para el día de hoy entonces era que miráramos eh, la guía que nos dice la guía respecto de las actividades que siguen a continuación, que como habíamos quedado la semana pasada, pues ella en su totalidad tiene 6 actividades. Entonces, la semana pasada Sí, mi vimos amor, ya me 3 mandó la y hoy ubicación. vamos a abordar las otras 3, la 4, la 5 y la 6. Entonces, como pueden ver ustedes ahí en sus pantallas, estamos compartiendo imagen de la guía. Entonces, nos dice la guía, actividad de aprendizaje 4, proponer estrategias para promover el uso racional de los recursos, teniendo como base los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, nos hablan de la duración, nos hablan de los materiales de formación. Entendiendo mi mundo. Este es el material de formación, el de apoyo que ustedes tienen acá en la plataforma en Sajuna para que lo miren, para que le den una leidita, una miradita. Ahí hay unos videitos también. Entonces, ese es el material de apoyo que deben consultar para realizar esta actividad también. Bueno, ¿qué dice respecto de la evidencia de esta actividad? Dice, evidencia. Ejemplo de una marca sostenible que cumpla con el triple bottom line. Ahí en el material de apoyo está más desarrolladito. Cuando dice entendiendo, en donde está el material de formación, entendiendo mi mundo, está más desarrolladito que es el triple bottom line. Pero miremos acá qué nos dice. Dice, para desarrollar esta actividad esta evidencia adecuadamente se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo, entendiendo mi mundo. Esta evidencia consiste en realizar una reflexión en la cual establece un marco para crear empresas sostenibles, basándose en 3 elementos principales: el elemento social, ambiental y económico. El objetivo es promover el uso racional de los recursos naturales a partir de los criterios de sostenibilidad, sustentabilidad ética y normativa vigente. Entonces, el triple bottom line a lo que se refiere es a las 3 dimensiones de impacto que tiene hoy una empresa y a la que está llamada a tener un impacto de manera ética, de una manera adecuada respecto de su sostenibilidad y sustentabilidad en todos los ámbitos empresariales, en todos los ámbitos comerciales. Y pues para la carrera de ustedes, pues no es la excepción. Entonces, todas las empresas están llamadas hoy en día a que tengan un impacto, que se busquen réditos, que se busquen ganancias, que se busque un buen impacto, pero no solo en lo económico, no solo para ganar dinero, sino también para impactar de una manera positiva en lo social, comunitario y en lo ambiental, en el medio ambiente. Entonces nos dice, a continuación se describen la secuencia de acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje a partir de la lectura del anexo. Entonces ya vamos a mirar enseguida qué nos dice el anexo. Producto a entregar. Documento con el ejemplo de una marca sostenible que cumpla con el triple bottom line. Formato PDF.
Entonces, esta actividad la deben presentar en PDF. Como siempre, recuerden que debe llevar su hojita de presentación, su portadita de presentación y el desarrollo de la actividad como tal. Entonces, ejemplo de una marca sostenible que cumpla con el triple bottom line. Vamos a mirar qué nos dice entonces el anexo. Bueno, entonces, nos dice el anexo, guía para la elaboración de la marca sostenible que cumpla con el triple bottom line. Ejemplo de una marca sostenible y dice, recuerde los temas del componente formativo. Sí. Ahí le da un desarrollo, ¿sí? Nos habla nuevamente de cuáles son los tres elementos principales de los que se habla hoy de lo que debe impactar una empresa respecto de sus intereses en sostenibilidad y sustentabilidad, o para que una empresa sea sostenible y sustentable en el tiempo, pues entonces que debe impactar de una manera positiva, de una manera ética en esas tres dimensiones, económico, social y ambiental. Entonces nos dice, busque y elija un ejemplo de una marca sostenible que cumpla con el triple bottom line. Busque y elija. Entonces, ustedes van a buscar en Google, en Internet, van a buscar qué marcas de empresas, qué empresas hay que cumplan con el triple bottom line. Yo les pediría que en lo posible busquen empresas que tengan que ver con su carrera, empresas que tengan que ver con la formación que ustedes están llevando a cabo, que hay muchas, hay varias. El ejemplo debe cumplir con los tres elementos que caracterizan el triple bottom line. También debe ser relevante en el sentido que debe tener en cuenta las necesidades de los grupos de interés priorizados con anterioridad. El ejemplo también debe ser creíble, es decir, que la marca escogida debe tener credibilidad funcional y emocional para los grupos interesados. El ejemplo debe ser alcanzable, es decir, que la marca debe estar segura de poder cumplir con la promesa de valor. El ejemplo debe tener características de sostenibilidad y sustentabilidad. Cuando ustedes hacen la consulta ya encuentran empresas que ya cumplen con eso porque ya tienen una trayectoria. Entonces ya cumplido con esta caracterización de sostenibilidad y sustentabilidad. El posicionamiento debe diferenciar realmente a la marca de los competidores. Otro elemento que deben tener en consideración. El posicionamiento debe centrarse en una promesa clara de beneficios, valores y diferenciadores. Y debe ser coherente entre el pensar, el querer, el decir, el demostrar y el posicionar. Entonces, usted busca el ejemplo de empresa que cumpla con este triple bottom line, lo va a encontrar de que, como les digo, que sea en lo posible en su campo, en la formación que ustedes están llevando a cabo, que tenga algo que ver con lo que ustedes están estudiando. Y después de que usted encuentre el ejemplo, que es el que va a poner ahí como ejemplo en el documento, debe, y esta es la parte que más me interesa y la que más voy a mirar porque es la que más nos interesa. Dice, explique su ejemplo y las razones por las cuales se ajusta al triple bottom line de manera clara, coherente, buena organización, con buena ortografía. Entonces, usted debe consultar, encontrar el ejemplo, porque usted lo único que debe hacer es, apenas lo encuentre, tomar copia y pasarlo al documento. Entonces, usted simplemente lo va a copiar en el documento, pero lo que sí va a desarrollar ya entonces con sus palabras es la explicación del por qué usted escogió la empresa que escogió, de por qué cumple con el triple bottom line y qué eh, reflexiones le deja o qué cuestiones o qué conclusiones sacaría usted respecto de lo que está transcribiendo, del ejemplo que usted está dando. Como bien dice acá, dice, resaltando los aprendizajes obtenidos. Entonces usted va a consultar, le da una leída a lo que consulta, lo copia,
en el documento y después entonces da una conclusión con la respectiva explicación de por qué lo escogió, cuáles fueron los aprendizajes obtenidos. A eso corresponde esta actividad número 4. Pregunta sobre esta actividad. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Mm? ¿Está claro lo que hay que hacer entonces? ¿Queda claro? ¿O hay alguna pregunta sobre esta primera actividad, que es la actividad número 4? Por mi parte está todo claro, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy bien. No sé si hay de pronto alguna inquietud, alguna pregunta de parte de alguno de los otros compañeros. No, no hay preguntas. Bueno, entonces queda claro que en qué consiste esta primera actividad, que en el orden de la guía sería la cuarta, ¿sí? Porque ustedes ya hasta la fecha van en la tercera. Esta sería la cuarta de la guía. Bueno, entonces miremos qué nos dice entonces la guía respecto de la actividad número 5. Bueno, ya saben entonces que es el documento con el ejemplo de la marca sostenible que cumpla con el triple bottom line, dando una conclusión de justificando por qué escogió la que escogió y qué enseñanza le deja esa actividad. Ahora tenemos actividad de aprendizaje 5. Reconocer los hechos históricos más representativos en la historia de Colombia que están marcados por la violencia y los acuerdos de paz. Esta actividad tiene que ver entonces con los hitos históricos de, pues, de nuestra desafortunada historia de violencia y de conflicto armado. Entonces, vamos a mirar qué nos dicen, en qué consiste la evidencia. Duración de la evidencia, material de formación, ser agente de cambio. Esta es el componente formativo al que deben consultar. Dice, evidencia, mapa mental. Entonces, ¿cuál es la evidencia de esta actividad número 5? Un mapa mental. Hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Eso los encuentran ahí. Dice, para desarrollar esta evidencia adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo, ser agente de cambio. Ahí en ese componente formativo les dan la información de los principales hitos históricos de nuestro conflicto armado en los últimos 50 años. Entonces deben consultar ese componente formativo. Esta evidencia consiste en un mapa mental reflexivo sobre los principales hitos del conflicto armado en Colombia. Entonces, reflexivo, entonces pues nombran los hitos con las respectivas fechas de los acontecimientos, de las situaciones que se hayan dado y les van poniendo ahí en el mapita pues algunas reflexiones, ¿no? Respecto de lo que están referenciando de los datos que están dando, porque dice que es un mapa mental reflexivo. Entonces dice, ¿qué producto se debe entregar? Un mapa mental elaborado. ¿En qué? En PDF. En eso consiste esta actividad. Esta actividad consiste en la elaboración de ese mapa mental que
Bien nos dan, dice acá, la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje a partir de la lectura del anexo, mapa mental. Entonces vamos a mirar qué nos dice el anexo 5 sobre el mapa mental. Miren, acá tenemos el anexo. Entonces, el anexo dice, guía para la elaboración del mapa mental, los hitos más importantes del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Entonces, mapa mental, sí, dice, Colombia ha sufrido durante los últimos 60 años una gran oleada de violencia y un marco de conflicto armado interno que ha tratado de ser conciliado y acabado mediante diversas estrategias planteadas por los gobiernos en turno, cosa que desafortunadamente hasta el momento pues no hemos podido lograr al 100%. Algunas cosas se han logrado, otras no, desafortunadamente. Seguimos en las mismas. Entonces dice guía para la elaboración del mapa mental. Acá le dan entonces las características de lo que debe tener un mapa mental, eso sí lo leen ustedes. Los elementos que componen el mapa mental, contenido central, cuál debe ser el contenido central, las palabras clave, las ramas y las bifurcaciones, en qué consisten, dibujos, imágenes y símbolos. Saben que eso caracteriza un mapa mental, ¿sí? Que el mapa mental siempre lleva un centro y lleva como apoyo, lleva imágenes, lleva símbolos, lleva dibujos, también colores, ¿no? Dice nubes, adjuntos o enlaces y referencias. Pasos para elaborar el mapa mental. Definir el contenido central. El contenido central, estamos hablando de los hitos de violencia en los últimos 50 años o del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Sería el contenido central, ¿cierto? Y a partir de ahí van a sacar ustedes las ramificaciones, los conceptos base y como les decía ahorita, porque como nos dicen allá en la guía que es de carácter reflexivo, pues entonces deben llevar esos componentes, deben de llevar unas reflexiones de parte de cada uno de ustedes. Identificar un número limitado de características del contenido central, jerarquizar ideas, unir asociaciones, ampliar hacia afuera, ubicar imágenes y diseñar nodos. Ahí le da bien todos los punticos que lleva un mapa mental, cómo se deben desarrollar. Y recomendaciones para desarrollar el mapa mental. Ahí se las dan, que eso sí lo leen ustedes pues a la hora de elaborarlo como tal, cuando se vayan ya a poner a mirar el mapa mental. Y acá entonces nos dan un ejemplo de un mapa mental. Entonces, como pueden ver acá, pues tenemos el centro del que nos hablan, que es donde va el concepto o el título general, y a partir de ahí se dan las bifurcaciones. Como les decía, mire que acá, por ejemplo, usa colores para diferenciar cada rama, cada secuencia. Entonces, por acá tenemos azul, apoyado de unas imágenes, por acá tenemos naranja, por acá rosado, por acá verde y por acá violeta. Y usan imágenes, se pueden usar imágenes, se pueden usar símbolos y se pueden usar dibujos. Porque ustedes lo pueden hacer en el programa que manejen ustedes, cada uno de ustedes, o si a alguien le gusta trabajar a mano, lo puede hacer a mano y le toma la foto y lo pone en el PDF. Entonces también por eso hablamos de dibujos, porque también se pueden hacer dibujitos si alguien prefiere hacerlo a mano y le gusta más trabajar a mano, o lo hacen en el programa que ustedes trabajen y que lo suelan hacer. Entonces en esto consiste esta actividad número 5, en el mapa mental sobre estos hitos, que como les dije, como nos decía la guía, esos hitos están en el componente formativo. Ser agente de cambio, que es el componente formativo de esta actividad.
Ahí están entonces esos principales hitos y con esos son los que ustedes van a formar ese mapita mental con sus respectivas reflexioncitas en cada una de esas ramas. Preguntas sobre esta actividad. Doctor, buenas noches, qué pena. Sí, ¿Fuerte me escucha? ¿Me escucha? sí, Jefferson, te escuchamos. Doctor, pues lo que pasa es que yo sí hice el mapa mental, pero como simple. La verdad, pues por la cobertura y por la cuestión de internet, pero sí me faltó analizarle algunas cosas, pero pues, la cobertura acá de internet es como complicadito. Después que todo me toca subirlo en la madrugada a los trabajos, entonces no sé si haya sido por eso. Pues sí, Jefferson, pues la idea es que tenga los componentes que más o menos nos están solicitando en la guía. Sobre todo como también que lo que nos fijaríamos un poquito también es como que tenga el componente reflexivo también, porque ahí dice que porque pues no es simplemente trasladar la información y pegarla y ya, porque pues eso qué sentido tendría. Para eso pues ya, pues ustedes conocen esos hitos y yo también los conozco, entonces no tendría sentido. El sentido tiene sobre todo es en las reflexioncitas que ustedes deben ir metiendo ahí en ese mapa. Ya que quede demasiado complejo, demasiado, no es necesario pues que quede tan complejo, que queden los más representativos, los hitos más representativos, que como les digo están en el componente ser agente de cambio, ahí se los muestran cuáles son. Entonces con eso se elaboran el mapita y ponen sus respectivas reflexioncitas ahí. Entonces eso sería. No sé si hay alguna otra pregunta, ¿alguien más tiene alguna pregunta respecto de esta actividad? No, para el resto queda claro. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta actividad? No, no, señor, está claro. Claro, profe. Sí, Sí, señor, está claro. ok. Bueno, por acá también me escriben que está claro, que no hay problema. Bueno, muy bien entonces. Bueno, vamos a mirar entonces la sexta y última actividad y evidencia de esta guía que tienen ustedes para esta competencia. Bueno, entonces nos dice, actividad de aprendizaje 6: utilizar las estrategias de negociación frente al conflicto colombiano, teniendo en cuenta las relaciones interpersonales y las experiencias de otros acuerdos exitosos. Duración de la actividad, material de formación a consultar, es el mismo material, ser agente de cambio. Estas dos actividades pertenecen al mismo tema. Ser agente de cambio es el mismo componente formativo. Evidencia, documento colaborativo, solución de caso. Acá dice que documento colaborativo, pero ustedes no lo van a hacer colaborativo, sino que lo van a hacer individual. Para desarrollar esta evidencia adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo Ser agente de cambio. Esta evidencia consiste en una reflexión y elaboración de un documento colaborativo. Reflexión y elaboración. El objetivo es utilizar las estrategias de negociación frente al conflicto colombiano, teniendo en cuenta las relaciones interpersonales y las experiencias de otros acuerdos exitosos. A continuación, se describe la secuencia de acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje a partir de la lectura del anexo. O sea, mirar qué nos dice que hay que entregar y miramos el anexo.
Producto a entregar. Documento con la solución del caso. Documento con la solución del caso en PDF. Y vamos a mirar qué es lo que pide la solución del caso en el anexo. Entonces tenemos el anexo. El anexo nos dice guía para la elaboración. Guía para la elaboración de documento colaborativo, solución de caso. Documento colaborativo, solución de caso. Colombia no es el único país que ha vivido y vive un conflicto armado interno. Existen sociedades que han logrado superar sus conflictos y han llevado a cabo procesos de transición exitosos, como la mayoría de las dictaduras de América Latina, especialmente Argentina y Chile, o países con conflictos internos muy fuertes, como Sudáfrica o Alemania, de quienes se puede adquirir las buenas experiencias de los procesos transicionales y evitar al máximo los errores cometidos. Entonces nos dice, para esto es de gran utilidad la experiencia vivida en otros países como Sudáfrica con un proceso de construcción de memoria, no perfecto ni completo, pero sí mucho más avanzado y consciente de la importancia y necesidad de hacer y preservar la memoria. Entonces, como pueden ver, pues esta actividad tiene que ver con la anterior, que es de memoria histórica, del componente y la relación pues de la ética con la participación democrática y con el hacer sociedad, ¿no? Que nos corresponde a todos como individuos, tanto miembros de una nación como miembros de una ciudadanía, ¿no? Como ciudadanos que somos. Entonces, como todos estamos involucrados, todos hacemos parte pues de unos procesos que ¿qué tal, muchachos? En este nuevo video desafortunadamente han vamos sido a aprender violentos, con etiqueta, pero que a la vez pues no lo vamos a utilizar para nada. Código las de implicaciones de un botón lo que si se es pueda llegar a index. mejorar y de los avances Entonces que vamos se a den, decirle y después poder llegar a obtener una paz como todos quisiéramos, pues implica la participación de todos o demanda la participación de todos y el hacer ético de cada uno de nosotros como individuos que somos. Para desarrollar esta evidencia, deben leer esta etiqueta con detenimiento el caso sobre las lecciones del proceso de paz sudafricano y dispuesto como material complementario en el componente 4. Etiqueta le vamos a decir que es de tipo submit, que es un botón. En el mismo Recuerden que este input luego también nos sirve responda a las nosotros preguntas de para reflexión en relación con los tipo acuerdos de caja paz de que texto, se están ¿cierto? presentando en Colombia. Entonces y aquí le entrega vamos un a decir documento con las que va a ser instrucciones. submit. Entonces dice, Listo. Y este name lo pueden dejar para vacío hacer un o le análisis pueden del caso dar propuesto, algún realice nombre, una comparación entre los referencia acuerdos de a paz este en input. Sudáfrica Ese nombre y los pues acuerdos no lo de vamos a paz en utilizar para Colombia, nada. teniendo en Ese cuenta nombre varios es para criterios. después, más adelante, si ustedes Esta quieren primera parte lo deben hacer insertarle, en un no cuadro sé, comparativo, un porque como lo que código van a de hacer es un programación análisis de los tipo dos casos, PHP o una comparación, o como dice acá, o una JavaScript, comparación, perdón. entonces es un cuadro comparativo ¿Listo? Pues si entre quieren, el proceso vamos a de paz colocarle de un botón, Sudáfrica y el un nombre que proceso se de llame paz en botón, Colombia, teniendo en cuenta los siguientes y criterios. vamos a Estos son los decirle ítems un que debe llevar el value. cuadro comparativo. Vamos a ¿Quiénes decirle que se cree intervinieron? una propiedad es un ítem. llamada value y esta ¿Cuál value fue su sí es manera el de nombre actuar y de gestionar que va a tener el conflicto? botón Ese es el otro. visualmente. Si nosotros lo guardamos ¿Cuáles así eran y vamos sus a nuestro navegador, intenciones e allá donde intereses? tenemos nuestro Ese sería archivo otro. index ¿Cuáles eran HTML, los condicionantes F5, o circunstancias y tenemos políticas, nuestro value, económicas, perdón, sociales nuestro botón, y culturales pero un botón de que la vimos aquí. situación? Si Ese yo lo quiero sería otro. enviar Y al navegador, finalmente, refrescamos. ¿cómo se resolvió Listo. el conflicto? Es utilizado Entonces, entonces pues esos este ítems otro botón los llamado hacen en dos columnitas, un cuadro button, comparativo entre una etiqueta los llamada acuerdos de paz button. de Colombia y los acuerdos de Listo. paz de Sudáfrica. Esa etiqueta Y es un poco después de diferente ese cuadro a la comparativo, anterior, porque van a esa responder etiqueta estas ya tiene preguntas. una Acá dice, apertura
y un ¿De qué cierre. manera se fortalece ¿Sí la ven? paz al ser Y aquí reconocida nosotros como un el derecho nombre humano? de este botón lo ¿Cómo vamos a crees colocar no que dentro de la puedas etiqueta así, aplicar la sino sesión de en hoy medio de en tu las vida dos, en cotidiana? medio de la apertura Entonces, y del estas cierre. preguntas ya son completamente Aquí subjetivas le vamos a... y pues asumiendo Visualmente posición frente a no ellas, son asumiendo diferentes, posición frente pero a lo que yo internamente considero sí lo son. de A un este conflicto botón, a armado este que tipo hemos de vivido, de los etiqueta, procesos de paz nosotros le que podemos hemos vivido insertar hasta el momento, imágenes dentro de con las ellas, le podemos experiencias de insertar otros países, en este imágenes caso más puntual y texto. específico de Es Sudáfrica, mucho que es con más el que se va a flexible comparar, en cuestión y cuáles son como de nuestras estilos reflexiones ya este tipo de personales botón e que individuales de cada nuestro uno. botón de tipo input. ¿Cómo A este construimos botón también paz? le ¿Desde podríamos, dónde? ¿Qué valores no va a implica? afectar en absolutamente. Otra pregunta, ¿cuál es nuesra responsabilidad frente a esto? Otra, ¿nos corresponde a nosotros hacerlo? ¿Quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Explique su respuesta. Entonces, deben hacer ustedes el cuadro comparativo y después dar respuestas a estas preguntas. No lo vayan a hacer incompleto, por favor, que a veces pasa que ponen el cuadro comparativo y no responden las preguntas. Y creo que las preguntas son más importantes incluso que el cuadro comparativo porque son sus reflexiones, son sus posiciones frente al el fenómeno y la situación que hemos vivido como colombianos todos nosotros. Y ustedes que están en una formación, que están llevando a cabo una carrera, que estamos en una competencia de ética, pues nos interesa más son sus reflexiones, su posicionamiento y su punto de vista frente a cada una de estas cuestiones. Tengan en cuenta para la presentación del documento una adecuada organización de ideas, buena redacción, ortografía, gramática, rescatar bibliografía si es necesario e incluir una portada. Lo mismo para el mapa mental, para el de los hitos, por favor, con una portada. Igual para el del triple botón line, que van a escoger la marca que corresponda y que sí represente ese triple bottom line, pues entonces también por favor con su respectiva portadita. Este documento se puede presentar de manera colaborativa, sin embargo, el instructor decidirá las condiciones de agrupación y se las comunicará. Yo considero que esta actividad es mejor hacerla individual por cuestiones porque a ustedes les queda muy difícil, manejan trabajos, otros estudian, otros, bueno, entonces se complica más que lo tengan que hacer en grupo. Entonces, más bien lo hacen individual. Bueno, en eso consiste entonces esta actividad. Esta actividad entonces nos dice que deben realizar ese cuadrito comparativo entre los dos procesos de paz de Sudáfrica y Colombia y responder esas preguntitas. Todo está ahí en el anexo. Preguntas sobre esta actividad. No, no hay preguntas. Vea, el profe Felipe que está por acá les pregunta que si todo está claro, muchachos. Diana dice, no tengo preguntas. Bueno, Viviana está por acá escribiendo. A ver, los que entraron un poquito tarde, chicos, chicas, o de pronto tienen alguna pregunta de alguna de las otras actividades que llevamos hasta el momento. Alguna que no hayan subido porque de pronto no han entendido algo, que no se les haya dado, eh, que no le hayan entendido. O todo está claro también respecto de las actividades que de pronto a alguno le falta de las tres que llevamos hasta ahora. Profe, buenas noches. Mi nombre es Arnold Rincón. Sí, a mí me falta la última, la de los componentes, pero no la he podido realizar por una Pero, cirugía que me practicaron. Pero entonces creo que el tiempo, ¿eso es hasta mañana el plazo?
La Pero, última. ¿cuál? La del diagrama de sistemas estamos hablando. Ese Es la sí, tercera. esa. Sí, Ah, ok. señor, esa. Esa es la que me Sí, falta. sí, sí. Hasta mañana tienen, Arno. Hasta mañana tienen para subir esa actividad. Ah, bueno, no, y las otras de las actividades de hoy, pues la verdad acabé de entrar. Entonces, no, ya luego me adelantaré con apenas suban la sección. Sí, bueno, sí, acá nos queda la grabación y yo la subiré ahora mismo después de la clase. Eh, ¿Hasta cuándo en hay plazo términos, para estas, profe? en términos generales, bueno, eso quería mirar. Gracias por la pregunta, porque vamos a mirar a ver, porque para que estemos bien claros con las fechas de estas tres actividades. Bueno, mientras que yo voy buscando acá el cronograma, pues te voy contando y le voy refrescando al resto, de pronto al que le falte alguna, perdón, que también haya entrado ahorita de pronto ya sobre el tiempo o tardecito. La actividad número 4 corresponde en que ustedes van a consultar una empresa que cumpla con las características del triple bottom line, que es el impacto que debe tener una empresa eh, en el orden de su acción en la búsqueda de ganancias económicas, o sea, que impacte económicamente, pero también que tenga un impacto en lo social comunitario y también que tenga un impacto en el medio ambiente. Eso se denomina el triple bottom line. Y hay muchas empresas que cumplen con esa caracterización, que es una caracterización del orden de la sostenibilidad y sustentabilidad ética. Entonces, ustedes van a buscar una empresa que cumpla con esa característica que, como les decía ahorita, lo ideal es que lo hagan con una empresa que sea del ámbito comercial de ustedes, de la formación que ustedes están llevando a cabo. Ahora, no es obligatorio. Si la suben de otra empresa, pues se puede, porque la guía no dice que tiene que ser, pero yo sí se los pido que en lo posible lo hagan con una empresa de su ámbito. Entonces, eh, esa sería la actividad 4, ¿sí? Deben dar una conclusión de por qué escogieron la empresa que escogieron y qué enseñanza les deja, qué les da a reflexionar, qué les deja como enseñanza pues esa actividad y lo que están consultando ahí. O sea, porque no sería, porque digamos que la parte de consulta es usted encontrar la empresa que a usted le llame la atención, que usted considere que cumple con eso y transcribir eso al documento que va a subir acá a la plataforma, pues no tendría ningún sentido si no hace la conclusión con sus respectivos puntos de vista. Y lo propio, entonces, sería de respecto de la actividad 5. La actividad 5, que ya hablamos de los hitos del conflicto armado en Colombia, esa actividad 5 es un mapa mental. Un mapa mental con esos hitos y que también pide que sea un mapa mental reflexivo. Es decir, que los diferentes componentes, las diferentes ramales que usted va a sacar de cada una de los temas, de los hitos del conflicto armado en Colombia, en ese mapita mental, no es simplemente poner información y pegarla y ya, sino que usted haga una pequeña reflexión en cada una de esas informaciones que está poniendo ahí. Entonces, la actividad 5 consiste en un mapa mental. Eso es la actividad 5 sobre los hitos del conflicto armado en Colombia, que está en el componente formativo, ser agente de cambio. Ahí está en Sahuna, ahí está la información. De ahí la sacan para hacer el mapa mental. Bueno, voy a mirar acá entonces el cronograma, a ver qué nos dice respecto de estas fechas. Entonces tenemos que, a ver, sí es esta. ¿Alguna pregunta mientras que ubicamos acá o que yo ubico acá? Bueno, voy a compartirles entonces el cronograma.
Sí estamos viendo ahí el cronograma. Sí, señor. Sí. Bueno, entonces miren, teníamos que esta guía, esta competencia tiene seis actividades, 6 evidencias en total, ¿cierto? Entonces dijimos que hasta el momento vamos en la tercera. Miren, el caso Malala estaba entonces del 27 al 29. El video de proyecto de vida estaba del 1 al 3. Y la evidencia de el sistema, el diagrama de sistemas estaba del 4 al 5, ¿sí? Hasta el día de mañana entonces. Y empezamos con la actividad número 4, que es el ejemplo de la marca sostenible del triple bottom line. Hasta el 9. Para esa tienen hasta el 9. El mapa mental. El mapa mental tienen hasta el 12. Y el estudio de caso, que es el cuadro comparativo y las respuestas de las preguntas, están en el anexo hasta el día 16. Esta guía, esta competencia se acaba el día 16. Recuerden que les había dicho en el primer encuentro que tratemos de ser muy juiciosos con esto porque nos vamos a vacaciones. El día 16 ustedes deben de tener, yo les evalúo hasta el día 16 que ustedes suben, el día 17 y para el día 18 les estoy evaluando vía Plus sus resultados de aprendizaje, que corresponden a 4 resultados de aprendizaje. Esta competencia tiene 4 resultados de aprendizaje. 6 evidencias, 4 resultados de aprendizaje. Entonces, para el día 18, yo tengo que tenerlos evaluados a ustedes porque yo me voy. Entonces, ya a partir de ahí, ya no, que profe, que si me lo puede revisar, que mire que es que a última hora. No, no se lo voy a poder revisar porque ya no voy a estar en el SENA. Pues ya vuelvo el otro año, ¿sí? Entonces, debemos tratar de ser muy juiciositos con estas fechas, chicos. Yo sé que a todos les queda un poquito apretadito porque ustedes trabajan, tienen otros compromisos, pero sí va a tocar que se den un poquito la pela porque estamos ya pues sobre el tiempo. Entonces, como vamos a salir a vacaciones, ustedes también, entonces toca que se pongan juiciosos hasta ese día. O sea, ¿hasta cuándo tienen ustedes? Hasta el 16. Y no vayan a dejar todas esas actividades para subirlas para el 16 porque tampoco se podría. Porque recuerden que cuando uno tiene pues más continuidad, puede ir de pronto ir revisando actividades y irlas evacuando, pero si ustedes dejan todas estas actividades para último minuto, pues va a quedar muy complicado evaluárselas fuera de los tiempos que están acá. Entonces, como pueden ver ahí en el cronograma, entonces tenemos la última sería del 13 al 16, que estarían terminando ustedes. ¿Alguna pregunta o alguna cuestión respecto de este cronograma y de las actividades en general? Cualquier cosa, recuerden que me escriben al correo interno y, y con mucho Profe, gusto entonces la yo. conclusión sería una conclusión en Word y ya, simplemente con el nombre de nosotros, o tenemos que perfilarlo como trabajo, con portada y eso, solamente la ¿Cuál? conclusión. ¿Cuál? En el primero, el de la conclusión de la empresa. No, ustedes tienen que consultar la Por lo empresa tanto, y transcribir la información de la empresa. Ah, Poner ok, el ok. ejemplo. Claro, ustedes lo tienen que transcribir. Lo que pasa es que ustedes lo van a transcribir, pero si nos quedáramos solo en eso, pues para copiar y pegar y ya, no, ¿qué sentido tendría eso? No, usted va a encontrar la empresa que cumpla con esa caracterización. Hay muchos ejemplos. Usted mete eh, eso en Google y ahí le aparece un montón. Entonces, Listo. usted va a encontrar una empresa que cumpla con esas características, hace la transcripción de la información, pero después da la conclusión de por qué usted escogió esa.
por qué para ustedes así Ok. cumple. Y aparte de por qué para ustedes sí cumple, qué enseñanza le deja la actividad como tal. Porque como estamos hablando de sostenibilidad y sustentabilidad ética, entonces, como que bueno, ¿eso qué? Eso como para usted qué implicaciones, qué enseñanza le deja respecto de esa sostenibilidad y sustentabilidad ética. Entonces, porque pues estamos hablando de que esto es un ejemplo que se toma para hablar de la conservación de recursos, del impacto que se da en el medio ambiente y del impacto que se da en las comunidades por parte del mundo empresarial el día de hoy, que una empresa hoy no se constituye y algunos de ustedes que estén en la eh, tarea de tener proyectos de emprendimiento o el día de mañana desarrollarlos, un proyecto de emprendimiento hoy debe tener en consideración esta triple dimensión, el triple impacto que se da, porque las empresas todas, desde las microempresas, pequeñas empresas hasta las multinacionales, hoy están llamadas a impactar de una manera positiva en esas tres dimensiones. Entonces, si el ejemplo lo deben poner y luego las conclusiones y debe tener una portada, claro. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, a ver, dice por acá Milena, ¿hasta qué fechas hay para entregar las evidencias? Sí, mira, Milena, entonces dice, según nos dice el cronograma, dice que la evidencia 4, que es la que arranca mañana, no, arranca el 6, o sea, pasado mañana. Entonces, la evidencia 4, hasta mañana tienen ustedes para entregar la 3, que es el diagrama de sistemas, los que no la hayan subido. La 4 va del 6 al 9. La 5 del 10 al 12 y la 6 del 13 al 16. Entonces ustedes miran el cronograma, que estamos en el cronograma de fase planeación, en el cronograma de fase planeación y ahí van a encontrar entonces las fechas que tenemos para esta competencia y para las actividades y las evidencias que deben presentar.